Nos centramos ahora en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y vamos a hablar precisamente sobre la ciudad y sobre su ayuntamiento con David Suárez, concejal y portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, José Luis. ¿Todo bien? Bueno, encantado de saludar a David Suárez, de poder hacer un repaso, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque yo no sé ahora mismo cuál sería para David Suárez o para el Grupo Municipal de Coalición Canaria el mayor problema que tiene la ciudad, teniendo en cuenta que estamos observando que hay diferentes frentes abiertos y parece que ninguno acaba de resolverse. Bueno, yo creo que el tema de por supuesto, seguridad creo que es uno de los mayores problemas de esta ciudad y también el dar respuesta a las personas como ayuntamiento, que este ayuntamiento debe responder. Y esos son los dos ejes que creo que son principales. Este segundo, permíteme que me inicie porque justamente para la pasada semana llevamos a pleno una iniciativa para el tema de las personas sin hogar, que es un tema que se sigue agravando por la cantidad de personas que siguen llegando y que se siguen estando en las calles, que no son atendidas debidamente. Y la primera parte, la parte de seguridad, pues bien por la situación de titulares que estamos viendo con personas que están siendo agredidas, que están siendo robadas en la calle, y también con la parte de bomberos y policía local que han puesto en evidencia los conflictos que tienen con el propio gobierno municipal. Claro, sobre la inseguridad, ¿qué está ocurriendo en el parque de San Telmo, en esa zona de la estación de Guaguas? Porque vemos que es conflicto tras conflicto y cada día que pasa o cada día que vemos que hay algo, siempre, en su mayoría, parece que suele ocurrir en ese entorno. Muchos ya hasta temen ir a esa estación de Guaguas o ir a algunas horas determinadas porque piensan bueno, que en cualquier momento pueden sufrir un atraco, un robo, se pueden ver en medio de una pelea. Es coincidente, curiosamente, que tanto en el Parque de Santa Catalina como de San Telmo, en ambos, es donde está el mayor número de situaciones descontroladas, ¿no? Y es verdad que yo que suelo preguntarme en la zona del puerto, pues he visto en un momento coches de la policía local y coches de la Policía Nacional alternándose para un poco vigilar y controlar esto, pues justamente cuando el ayuntamiento baja la guardia y no habla con la Policía Nacional para que también le intente echar una mano, dado la escasez de agentes de la policía local que tenemos, pues vuelve a suceder otro hecho. Uno, justamente hace una semana, un miércoles por la noche, una puñalada en Santa Catalina por la noche. Y lo que comentas también, Santelmo, no sabemos por qué este ayuntamiento es incapaz de controlar estos dos focos negros que tenemos en la ciudad, pues al final lo que va a generar es que pues ahí ya sea aún más vacío estos espacios, porque las personas teman por su integridad, por su seguridad. Y lo lamentable de todo esto, a fin de cuentas, es que, y así lo evidencian en los plenos el equipo de gobierno, es que como el ministerio, los datos que saca, pues somos la segunda ciudad más segura de España, pues que no estamos realmente alerta en lo que nosotros tenemos que estar. Porque ya digo, es cierto que el conjunto de la ciudad no es una ciudad insegura, pero es cierto que hay ciertas zonas que a ciertas horas pues hay que reforzar esa seguridad y no lo está haciendo debidamente este gobierno. Entiendo quizá que uno de los problemas que se encuentran es ese conflicto que tienen no solo con bomberos, sino con policía local, que precisamente al ver que hay impagos, al ver que no aclaran su situación, etcétera, etcétera, quizá a lo mejor los efectivos que podrían estar haciendo más horas de las que tienen, pues no las hacen, ¿no? Y eso pues puede generar, a lo mejor precisamente que veamos esos entornos donde puede haber inseguridad. Todo puede estar relacionado, evidentemente. Ciertamente que hay unos turnos en los que la policía tiene de forma regulada cuál debe ser sus turnos y ahí de forma general se suelen cubrir. Es cierto, que así lo evidencian los datos, que hay una tasa de absentismo importante en la policía local, pues bien por enfermedades o bien por otro tipo de bajas, en las que también creo que el gobierno municipal tiene que poner el foco porque no es normal que haya ciertas circunstancias, ciertos momentos en los que pues haya mayor número de bajas en estos trabajadores municipales. Posiblemente todo porque relacionado con ese síndrome del quemado, con ese sobrecarga de trabajo que tienen, porque no se puede dar respuesta a todas las demandas que tiene esta ciudad 24/7. Entonces es cierto que puede estar todo relacionado con esto, con esos turnos, pero donde mayor conflicto tiene la policía local es en sus demandas, en el tema del complemento de salarial,
el tema de todos los compromisos o verbales y en mesa que ha habido con los sindicatos de la policía local y que luego siguen viendo que se siguen cumpliendo. Porque cuando la policía local hace horas extras, no olvidemos que esas horas extras se pagan al año siguiente porque este ayuntamiento no tiene capacidad de pagarlo, además la ley de presupuesto tampoco se lo permite, por la cantidad desbordante de horas que hacen la policía local. ¿Por qué no hace tantas horas extras? Porque no tiene gente suficiente en la calle, si no estarían puestos dentro de los turnos de la policía local. Y hablo de policía local como hago de bomberos. Y no olvidemos, también el resto de trabajadores municipales hacen horas extras, eso no cabe duda. Pero es verdad que la policía local y bomberos hacen muchísimas horas extras porque no hay agentes suficientes para cubrir los turnos y sobre todo cubrir los eventos especiales de la ciudad. Estamos escuchando ahora la Night Run que viene el mes que viene, si no es en carnavales, si no es eventos de Navidad, en el Santa Ana, Santa Catalina, todo esto hay que cubrirlo con la policía local y el ayuntamiento cada año tiene una programación de la actividad que va a desarrollar y se cubre con policía local y con bomberos, que ajeno a su trabajo diario, cotidiano, atendiendo demandas, llamadas al centro de control, al CEMEPA, todas esas demandas habituales, aparte se incrementan con el trabajo que tienen que hacer por estos grandes eventos que entendemos y que tenemos que seguir haciendo esta ciudad, porque tenemos que seguir haciendo un crecimiento del ocio, de la actividad cultural, actividad de toda índole, y por supuesto la policía local tiene que estar, y los bomberos, pues de alguna forma cubiertos, ellos también como trabajadores municipales, de que se les va a responder de la forma correspondiente. Y ahí es donde está uno de los mayores problemas que tiene y algunos mayores conflictos. Veíamos los bomberos, unos problemas que tienen son los procedimientos. No tiene sentido que estemos evolucionando como sociedad y todavía no tenemos un procedimiento para pagar un vehículo eléctrico. Que eso está, ¿cuánto tiempo lleva un vehículo eléctrico en las calles? 2 días, no. Que lleva más de un año un coche eléctrico en la calle y todavía no hay un procedimiento. También el tema de evaluaciones laborales de trabajadores, de los puestos de trabajo. Es decir, son muchas cuestiones que los agentes de bomberos han dicho, basta ya, que ya es suficiente. Y más allá de que no tienen, a veces vemos claramente parques de bomberos cerrados porque no hay agente suficiente y que haya un incendio en el cono sur de la ciudad y que el parque del cono sur, en el primer jurado, esté cerrado y tengan que ir al parque de bomberos de Milla porque no hay agentes en la zona de San José. Por lo tanto, creo que es un evidente problema esta ciudad y Josué Íñiguez lleva 8 años al frente y todavía no ha sido capaz de resolverlo. ¿De qué se jactan? De que hemos comprado unos vehículos de bomberos que van a poder intervenir, de que hemos incrementado los EPI, ese es el discurso. La realidad es que los bomberos todavía no tienen cubiertas sus necesidades y son, no nos olvidemos, quienes salvan vidas en esta ciudad. Sobre la policía, antes decía también David Suárez, ¿no? Que todo esto se puede a lo mejor solventar con más policías. ¿Por qué no hay más policías? Tan difícil es sacar plazas, tan difícil es convocar, pues no sé, esas plazas para que haya cobertura, ¿no? Y los que están no tengan que hacer más horas de las que les corresponden. No es difícil sacar plazas. Sí, son procedimientos que quien no es el concejal o la concejal quien saca las plazas. Son los trabajos municipales que llevan muchos de ellos muchos años haciendo esta labor, lo que tiene que haber voluntad política. Sí, antes que se era la tasa de reposición, después era que si presupuestariamente no cabía. Este ayuntamiento en eso, justamente en estas áreas, no tiene problema. Y hemos visto que la última incorporación de policías locales, de 45 agentes que todavía a día de hoy están haciendo sus prácticas en el puesto de trabajo, es decir, están en la calle junto con otros compañeros agentes que tienen experiencia y están haciendo las prácticas en la calle. Estos agentes de policía local, ahora que están casi a punto de finalizar su formación, pues se incorporan después de que haya más agentes que se hayan ido del cuerpo, bien por jubilaciones o bien porque se han ido a otros municipios. Al final vemos una demanda en la que no se cubren realmente las necesidades. Como decimos, 45 agentes y se han ido más de 50 en estos años en los que han tardado en hacer esta convocatoria. Han anunciado ya que van a haber una nueva OPE, ¿no? Donde van a estar ahí nuevos agentes, pero una cosa es el anuncio, y el anuncio está muy bien y políticamente les vendrá muy bien. Vamos a sacar adelante una oferta de empleo público para nuevos agentes de la policía local. Tienen 3 años desde que publican esto hasta que convocan. Así es el procedimiento. Así lo hizo incluso
Augusto Hidalgo en su momento cuando fue alcalde con su concejal de Recursos Humanos, en el que hacía la publicidad de la oferta de empleo público, pero luego si no sacaba la convocatoria no servía nada. Incluso hubo procedimientos que se llegaron a caducar en otras áreas. A lo que vamos es que cuando esa nueva convocatoria salga, pues hemos visto también una merma de agentes de la policía local. Al final no vamos a estar a la orden. Es cierto que están habiendo negociaciones con el gobierno de Canarias para sobre todo agilizar la parte formativa, es decir, una vez que saca la convocatoria y aprueban los exámenes, pues la parte de formación se agilice. Eso es verdad que se está haciendo con el gobierno de Canarias, pero todavía hasta que el nuevo ayuntamiento no haga su trabajo y saque esa convocatoria, pues nos veremos igual. La realidad es que tenemos apenas menos de 500 agentes de policía local y según las ratios, que incluso el propio alcalde anterior, Augusto Hidalgo, lo evidenció, hace falta alrededor de 1000 Ya. agentes. Pero ya no solamente es eso, sino a nivel organizativo, también hay fórmulas que los propios sindicatos han propuesto y que todavía se sigue sin escuchar. Por tanto, es más complejo de lo que parece esta situación, en el que si no hay ningún tipo de voluntad, aparte del gobierno municipal, del PSOE, con Nueva Canarias y con Podemos, esto va a seguir atascado. Y no olvidemos que llevamos más de 10 años con este gobierno de estos tres colores políticos. Bueno, todo esto se le suma, si no me equivoco, la sorpresa, ¿no? Para muchos en la zona de la Minilla, que de repente se encontraban que la zona azul aparecía y sobre todo, claro, muchos que viven en esa zona no tienen garaje y otros tantos que trabajan en supermercados o en ese pequeño centro comercial que hay también por el entorno, se han visto con una sorpresa que ahora pues les resulta completamente ilógica y no acaban de entender. ¿Qué explicaciones se da por el área de movilidad para que haya pues aparecido esta zona azul? ¿Te refieres a la parte de la Minilla? Entiendo Sí, que sí, la refieres. Minilla, la Minilla. Pues claramente, a ver, lo que yo sí sigo entender por parte de este gobierno, y eso que esto lo comparto con otros compañeros concejales de otros ayuntamientos de Canarias, es la falta de comunicación. Es decir, lo que no pueden entender los vecinos es que implantes un sistema nuevo que le rompe su rutina y no lo comuniques previamente con un tipo de reuniones, con cartelería, o de fórmulas en las que ellos puedan pues, intentar gestionarlo y que buscar alternativas, inclusive una reunión con el ayuntamiento y que el ayuntamiento le plantee, mira, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Es verdad que hay zonas en las que tienen un edificio, tienen una plaza garaje por vivienda y a lo mejor hay 4 vehículos. Eso es muy habitual, lamentablemente. Digo lamentablemente porque al final estamos acostumbrados a que sea el único medio de transporte en casa y la Minilla no es que precisamente es una zona no comunicada, tiene muchísima comunicación. Otra cosa es que vivas que trabajes, perdón, en otra parte de la isla, en el sur, en el norte, y tengas que depender si es el vehículo privado. Pero es cierto que el problema que hay en esta zona, que bueno, que yo a veces paso por allí, es que es complicado los coches se muevan para que haya una plaza de aparcamiento en el día a día. Eso por lo menos me ha pasado alguna vez a mí que he tenido que ir a zona comercial y no me queda otro remedio que aparcar dentro del centro comercial de la Minilla. Pero lo que vamos es ciertamente creo que ha habido un problema de comunicación previa para que los vecinos sepan y entiendan por qué. Porque como tú dices, la zona azul y zonas verdes están vinculadas a un tema de rotación de aparcamientos. Y que si hay un supermercado, incluso hay varios supermercados en la zona y otro tipo de negocios, pues al final o hay rotación o no pueden llegar los clientes, sino los propios que residan allí para poder ir a los negocios. Entonces, creo que el error, y vuelvo a decirlo y vuelvo a insistir en ello, es la falta de comunicación con los vecinos para que entiendan por qué se coloca esto y que se justifique. Porque a veces de los vecinos, pues tampoco está todo de coches aquí, y podríamos buscar una solución, o incluso podríamos buscar en los terrenos que hay, no olvidemos que hay una conexión que va desde la Minilla hasta la parte de Meses López, hay distintos espacios ahí, terrenos, que a lo mejor se podría llegar a un tipo de aparcamiento que todos sabemos que llevan años esos espacios ahí desérticos y sin tocarlos. Creo que hay soluciones que se pueden plantear y que el ayuntamiento puede decir, mira, pues este terreno no es mío, terreno sí es mío, proyecto más adelante de un espacio libre donde haya aparcamientos y parques, vale, pero si no lo hace, el error vuelve a estar ahí, la falta de comunicación con los vecinos. Y eso, que como más se plasmaba todo esto después de una semana de la movilidad, donde este ayuntamiento tiene que justamente hacer llegar a ser sostenible en nuestra ciudad
comunicar, y ahí vuelve a fallar. ¿Pero era una zona azul que habían pedido comerciantes o era una zona azul que de repente considera el ayuntamiento que tiene que salir adelante? Sobre todo por lo que decía, que han sido muchos los trabajadores que se han quejado precisamente por la zona porque dicen, oye, yo es que aquí ya no voy a tener dónde aparcar, salvo que me busque un aparcamiento privado. En este caso hemos pedido la información, todavía no la hemos tenido, pero normalmente este tipo de cuestiones suelen surgir ante demanda. Sí, porque es raro que a veces lo hace de forma directa el ayuntamiento, este tipo de cuestiones, pero suele haber algún tipo de demanda, bien empresarial, bien vecinal, que antes digo, la escasez de aparcamiento y es habitual ver doble fila en estas calles, tanto bueno, las dos principales que hay en la Mirilla, suele ser complicado poder aparcar, porque eso, precisamente hay muchos vehículos y el ayuntamiento ha considerado que la mejor solución era esta. A lo mejor hubiera sido otra, pero vuelvo a decir, si hubiésemos un ayuntamiento convocado, comunicado, todo esto, y si el consenso, la mayoría considera que la solución era esta, pues adelante. Pero eso ya que haber hablado antes y no tomar la decisión de forma unilateral. Bueno, si nos fijamos también en la situación ahora mismo del ayuntamiento, José Eduardo Ramírez se sale de Nueva Canarias, se queda con movilidad, parece que Nueva Canarias pretende una reorganización, ¿no?, de las áreas. ¿Qué opinión tiene, en este caso, David Suárez, de lo que está pasando y cómo puede afectar esto al día a día en el grupo de gobierno? Es complicado, entiendo que tiene que ser complicado poder mantener una situación de estabilidad en un gobierno en el que no olvidemos que de los 29 corporativos que formamos este ayuntamiento, pues justamente 15, es decir, una mayoría muy ajustada, es la que compone el gobierno municipal. Por un lado, 12 miembros del Partido Socialista, en el que se encuentra la alcaldesa, dos que concurrieron con Nueva Canarias, Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, y luego otra compañera que en el gobierno que es Gemma Martínez, de Unidas y Podemos. Entonces, que uno de los miembros, que uno de los partidos, en este caso Nueva Canarias, se rompa y ella se hace dificultades, pues era ciertos problemas, sobre todo de comunicación interna, porque por todos es sabido, y creo que nadie se ha escondido, que la relación entre Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez a día de hoy es ninguna, y sí, incluso es muy agresiva en algunos aspectos en el que pues ha habido pues retirarle los vocales del distrito a lo que es la parte de la que lleva José Eduardo, o incluso y a los asesores que estaban relacionados a Nueva Canarias, pues se han quitado todos para quedarse únicamente con los que son afines a Pedro Quevedo. Hay ciertas cuestiones internas que siguen existiendo, y también se ha evidenciado que Pedro Quevedo le ha exigido a la alcaldesa algunas cuestiones, como dices, a nivel de organizativas, que veremos qué pasa. Porque también escuchamos, justamente, no olvidemos que esto fue un lunes o un martes cuando se anunció la salida de Nueva Canarias, José Eduardo, y el pleno teníamos el viernes, y allí se hablaba de que se iban a ver desde Nueva Canarias solicitud directa de hacerlo como no adscrito para sacarlo un poco, pero la Secretaría General del Pleno, por las consultas que hemos hecho, a día de hoy sigue sin recibir ningún tipo de documento para tal. Entonces, al final, no sabemos si todo ha quedado en saco roto, si al final Nueva Canarias se ha dado cuenta que como no fue un partido único, sino que fue una confluencia de partidos, pues no va a poder hacer esto que parecía que a nivel de titulares quedaba muy bien. La realidad es que a día de hoy el gobierno municipal está sobreviviendo. Hay diferencias, ha habido algunas cuestiones de que yo creo que es insistencia de Nueva Canarias para quitarles algunas de las responsabilidades a José Eduardo Ramírez, pero la realidad es que seguimos ahí, seguimos con la misma situación. Yo internamente sé que hay algunas áreas que a Pedro Quevedo no le interesan, pues por las complejidades que están atravesando y que en este año y medio les queda por atravesar, pero sí es verdad que hay otras cuestiones, como vamos a llamar BUAs municipales, que a Pedro Quevedo le apetece mucho cogerla, y que no sabemos qué va a pasar. Entiendo que hay un seguimiento del pacto por parte de los partidos de gobierno, y que de alguna forma Exodado Ramírez está bajo el paraguas de la alcaldesa a día de hoy más que de Pedro Quevedo,
y veremos cómo sobrevive todo esto. ¿Cabría la posibilidad de una moción de censura si los números dieran? No sé si, como bien decía, el gobierno está al límite, si de repente a lo mejor, pues, Nueva Canarias, o en este caso José Eduardo Ramírez, le da por sumarse, Coalición Canaria, Partido Popular, Vox, no sé si los datos, o en este caso la cifra daría para una moción de censura, ¿cabría? No da, No da, ese es ¿no? el Vale, tema, vale. ¿no? Sí, como antes decíamos, estamos 15, 14 en la oposición y luego es complicado argumentar, José Eduardo, salirse Ya. del gobierno para pactar con Vox, con 3 concejales de Vox. Además, Vox también está bastante revuelto, como sabemos, que también una concejal se ha ido a no escritos. Y aunque no a los números, también es muy complicado en estas alturas del partido pues hacer estos cambios, estos movimientos, porque al final lo que genera es pues falta de credibilidad por parte del Claro. votante, que dice, tú estabas ahora con la izquierda progresista, como le gusta llamarlos a ellos, y te vas a gobernar con PP y Vox. Entonces es complicado. Por supuesto, tampoco, también hay que decir, nosotros desde Coalición Canaria tampoco hay que garantizar que vamos a hacer ese pacto porque Kosovo lo quiere. Y esto también son cuestiones en líneas rojas, como ya hemos planteado. Y bueno, aunque bueno, también hay locuras en muchos ayuntamientos, no digo que esto lo sea. Todavía había noticias en un titular de que PSOE y Vox habían de alguna forma hecho una moción de censura al PP. Es decir, que al final el Vox y el PSOE, tanto que tienen unos discursos, después ves algunos ayuntamientos que aquí no pasa nada. Es que por eso dices tú, bueno, llegado el momento, si la situación es insostenible, a lo mejor algunos puedan apoyar una moción de censura quedándose fuera de un hipotético gobierno y que esto pues pudiera dar un cambio, que podría darse el caso, como digo, a lo mejor pues ese concejal, los de Vox que se queden fuera, Coalición y PP, a lo mejor 15 le quitas uno, ese 15 va para el otro lado, pero bueno, como decimos, son situaciones muy hipotéticas y sin duda difíciles a lo mejor de llevar a cabo. Pero igualmente hemos visto los plenos, ya para ir acabando, muy tensos, ¿no? Por último, se veía bastante tensión incluso, ¿no? En la portavoz del Partido Popular junto, o en este caso frente a la alcaldesa Carolina Darias, que yo no sé si hasta qué punto nos puede decir David Suárez si los plenos se están convirtiendo en algo, digamos, de un ambiente irrespirable, ¿no? Por la tensión que se está viviendo entre diferentes formaciones políticas o dentro del propio grupo de gobierno. Yo que siento el pleno todas las horas, el último duró 8 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un receso intermedio. Debo decir que unas cuestiones son las que a veces se trascienden a nivel mediático y que sacan un vídeo a lo mejor de 1 minuto, donde se ve un ambiente un poco denso y con unos calificativos a veces pues que rozan lo fuera de lugar, pero la realidad es que el resto del pleno es llevadero, es decir, incluso desde nosotros, de Coalición Canaria, había un momento más tenso o que sientes más pasión en ese momento por lo que estás contando, que estás defendiendo, y pues a lo mejor le ves un poco más el tono, la forma de decirlo parece más agresiva, pero la realidad es que en los plenos, pues, debo decir, y aunque es verdad que en algunos casos Vox, en otros puntos de la geografía española, ha generado un ambiente un poco complicado. Aquí las Palmas de Canarias, debo decir que no son especialmente con ese nivel ¿no? de referencia. Sí. En cambio, debo decir que en el mandato anterior, con algunos concejales de Podemos, y bueno, si al fin y al cabo ha sido responsable público, Javier Doreste, aquello sí era mucho más desagradable e incómodo y lo vivimos mucho, a veces hasta con cortes de manga de forma disimulada y una serie a veces de calificativos que decía aquí en aquel entonces el alcalde no ponía en su sitio. Y también debo decir que aquí yo al menos desde mi posición, cada vez que veo que algo se está haciendo mal y que un concejal o concejala de gobierno califica negativamente o dice algo negativo, este que está aquí alza la voz y lo dice. Y me acuerdo yo a un concejal del Partido Popular hace parte de pleno, pues le tuvo que llamar la atención a la concejal de Unidas y Podemos, Martínez, porque está muy fuera de lugar su comentario. Y lamentablemente la alcaldesa tiene dos varas de medir. Si es su gobierno, pues apenas manda al orden, y cuando está en la oposición, pues como hemos visto ya en algunos vídeos, se pone pues madura y lo hace. Digo, yo no tengo ningún tipo de problema en llamar la atención cuando tengo que llamarla, porque además en el pleno existe la cuestión de orden y está precisamente para ese tipo de cuestiones.
Bueno, está claro que también 8 horas de esa situación, ¿no? De tensión es imposible llevarla a cabo y nadie podría soportarlo, con lo cual, como dice David Suárez, son momentos puntuales que trascienden y que dentro de tantas horas pues es normal que se puedan dar. Bueno, para acabar y en apenas un minuto a ser posible, situación de las canteras. ¿Se va a solventar todos los problemas que hay en torno a la joya de la corona, ¿no? Como todos llamamos, y que desde el gobierno de Canarias aducen a que ha sido un problema precisamente del gobierno municipal por no haber actuado en tiempo y forma? El tema de la concesión del dominio público, que es lo que creo que está Sí. refiriéndote, está en trámite de resolverse. Es un tema técnico entre técnicos municipales y técnicos de costas para resolverse y me consta, no solamente por costas, sino también por propio ayuntamiento. El otro día pude hablar con el concejal Hernández Espínola sobre esto. Me consta que se está trabajando para mejorarlo. Otra cosa es que Pedro Quevedo, que vuelvo a decirlo, que se lo dije el otro día a señor Hernández Espínola, es que haya llegado a una comisión de pleno y haya dicho allí, haya levantado, destapado este asunto que se estaba intentando resolver internamente. ¿Por qué lo destapó Pedro Quevedo como concejal de Ciudad del Nuevo? Pues porque precisamente la policía local había levantado los puestos de artesanos un viernes y al día siguiente le dijeron, mira, mañana sábado no monten porque no van a poder montar, pero no tienen el permiso. De un permiso que da el ayuntamiento y que le podría haber seguido dando. Este tema se está trabajando para resolverlo y espero que se resuelva cuanto antes porque hay familias que dependen directamente de los ingresos que generan estos puestos. Pero otra cosa es, como decimos, la situación del confital que sigue cerrado, el tema del contrato de mantenimiento y limpieza de playas sigue vencido desde hace años y eso no veo yo mucho atisbo a que se vaya a resolver. Bueno, pues veremos qué ocurre en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Terminamos como empezamos. Para David Suárez, ¿cuál es, después de este repaso que hemos hecho, el mayor problema? No la concatenación de problemas, el mayor problema que tiene ahora mismo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vuelvo a decir que es el tema de la sensación de seguridad que tiene este ayuntamiento, incluso no solamente de la gente, las personas, de los que trabajan, los que vienen a esta ciudad, sino los trabajadores municipales que también tienen sensación de inseguridad en otro ámbito. Bueno, pues vamos a ver si todo se va solucionando. Agradecemos a David Suárez, concejal y portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haya dado esta visión de lo que está ocurriendo. Se nos quedan algunos temas sobre la mesa, como el caso Valca, etcétera, pero bueno, habría sido ya también demasiada información en este tiempo que hemos tenido. Pero como siempre, un placer ver a David Suárez y mucha suerte y gracias por haber estado este ratito en directo. Muchas gracias, Luis. Buen día.